Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 33 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en horario especial. Adelantamos 30 minutos el programa porque hoy hay jornada en la noche del fútbol nacional y eso nos ha obligado, por supuesto, a correr un poquito los horarios. Yo el año pasado había sido muy crítico, recuerdo una entrevista en particular con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en el sentido de que no habían logrado comprobar la eficacia de algunas medidas como la restricción vehicular, por ejemplo, en la disminución del COVID. Sin embargo, hoy invité a dos investigadores de la Universidad de Costa Rica, particularmente del Observatorio de Desarrollo de la UCR, porque resulta que yo estaba equivocado y sí hay una vinculación. No sé si antes sabíamos que existía una vinculación, es decir, cuando se tomaban las medidas, pero lo cierto es que se ha hecho un estudio donde se ha demostrado que sí, no solo la restricción vehicular ni las otras medidas. Voy a presentarles a mis invitados de esta tarde, recordándoles que nos pueden seguir en vivo a través de Facebook, en la cuenta de Noticia Monumental. Pueden también, por supuesto, acompañarnos a través del WhatsApp y brindarnos sus reportes en el 899-359-35. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Don Rodolfo Romero nos acompaña hoy. Don Rodolfo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, don Randall, y un gusto y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios. Muchas gracias, don Rodolfo. Don Warner Rojas también nos acompaña. Warner, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer acompañarlos y esperamos que podamos disfrutar mucho de esta sesión con ustedes. Muchas gracias por estar conmigo, indicándoles que hoy iremos hasta las 3 de la tarde y saludando a las personas que ya nos están haciendo su reporte de sintonía, Alberto Bremer, a Miguel Gamboa, que lo hace en Facebook y que nos escucha desde Punta Arenas, a William Daniel Barrantes en Esparza, a José Cordero, a Lupe Monge, a Isaac Vladimir Mora desde San Ramón, a Luis Pérez, a Eric Vargas, a Os Celedón, a Gonzalo Luna, a Eric Sánchez también en Desamparados, a Ken Villalobos. Vamos a ver que nos acompañan el día de hoy. Ustedes van turnándose la palabra como gusten en esta conversación de tarde de martes, pero yo quiero saber de dónde salió la idea de medir entonces la eficacia o la efectividad de las medidas, de algunas medidas en la disminución de casos del COVID. Ustedes escogen quién empieza. Adelante, Rodolfo. Gracias, ¿no? Tal vez para ubicar a don Randall y a las personas que nos escuchan. En realidad, bueno, tanto Warner como yo somos parte de un equipo de investigación de la universidad donde tenemos 7 unidades académicas, 15 investigadores e investigadoras de 7 unidades académicas que trabajamos no solo este tema, sino en realidad hemos venido trabajando toda la información a nivel cantonal y distrital en el marco de la pandemia en Costa Rica. Y trabajamos en optimizar la información pública para un proceso de toma de decisiones. En este caso, pues Warner es quien desarrolló este modelo en particular y pues me gustaría que sea él el que explique de dónde surge y cómo este modelo nos ha dado algunos resultados. Ya desde el segundo semestre del año pasado hemos venido generando algunos reportes e información a partir de este modelo. Adelante, Warner. Sí, hay dos detalles importantes que me gustaría comentarles, y es que toda esta información, ¿verdad? Así como lo mencionaba don Randall al inicio, cuando uno está en este proceso de epidemia, uno siempre se pregunta si las decisiones que va tomando van acorde a lo que va sucediendo y si las medidas que se van implementando también van funcionando. Entonces hay dos vertientes. Desde un punto de vista como ciudadanos, muchas veces nos preguntamos si realmente todo lo que vamos haciendo va surtiendo algún efecto en el comportamiento del contagio. Y por otro lado está también el marco de investigación y de la academia en el cual nos estamos
trabajando, en el cual estamos trabajando las unidades académicas que menciona Rodolfo y en la cual nos interesan conocer cuáles son las medidas y cuáles son los efectos que se asocian con la reducción de contagios, sobre todo ese punto. Entonces, desde un punto de vista como ciudadano, en un primer momento, con el grupo de investigación y con Agustín Gómez, que es el estadístico del Observatorio del Desarrollo, hemos tratado de poder generar un modelo que nos permita tener una variable dependiente, que es la variable que a todos nos interesa, que es la variable de casos, la cantidad de casos por semana. En este caso, la cantidad de casos por semana nos permite poder ver si podemos observar ese tipo de cosas que nosotros sabemos que están sucediendo, pero que no necesariamente las estamos viendo directamente. ¿Verdad? Lo menciono porque me gusta decir eso. Todos sabemos que hay contagios, todos sabemos que algún primo, algún familiar, algún amigo o amiga se han contagiado, pero nosotros no podemos ver literalmente, digamos, ese proceso. Entonces lo hemos tratado de aterrizar con una variable que se le denomina cantidad de casos por semana, ¿verdad? Entonces, básicamente, empezamos en esa parte de información que es técnicamente decir, bueno, en esta semana 1 hay tantos casos, en la semana 2 hay tantos casos, y ahí vamos conformando desde el 6 de marzo del año pasado, del 2020, hasta la fecha, cuáles eran la cantidad de casos por semana. Entonces, por eso, la primera información importantísima que nosotros empezamos a trabajar es precisamente la cantidad de casos por COVID que se habían reportado desde el 20 de marzo, del 6 de marzo del 2020, los hemos apilado por semanas, y ahí ya hemos conformado una variable que nos indica en cierta medida cuál ha sido el comportamiento del contagio, ¿verdad? Que todos tenemos, es una variable que todos tenemos acceso y en la cual podemos consultar a diario. Esa es una primera información muy importante que tenemos establecida, y luego es otra información que nosotros tampoco podemos observar directamente, pero podemos aterrizarla a través de algún indicador. Pensemos, por ejemplo, la restricción vehicular. Entonces, la restricción vehicular empezó en determinado momento y ha ido variando su comportamiento dependiendo de la fecha en la que haya sido emitida algún criterio, digamos, de contención. Entonces, eso necesitamos aterrizarlo a algo concreto para meterlo en un modelo que nos permita reconstruir la forma de la curva de esos casos semanales que les mencionaba al inicio. Entonces, por ejemplo, también otra variable importante que nosotros vivimos mucho y que sabemos, recuerdan que en 2020 las clases iniciaron en marzo, tuvimos 2 semanas de clases, e inmediatamente pasamos a trabajo remoto, ¿verdad? Con la presencialidad remota en las instituciones. Obviamente, esa presencia y ausencia de clases presenciales, por decirlo así, nosotros la materializamos con una variable que nos permite decir a partir de qué momento es que estuvo la medida y a partir de qué momento era que no estaba, ¿verdad? Es una variable simplemente que nos la cortamos en el tiempo. Entonces, ese tipo de variables que vamos incorporando al modelo necesitamos materializarlas, y precisamente tenemos la de restricción vehicular, tenemos la de trabajo remoto y otras que vamos a ir comentando en la transmisión. Werner, ¿desde cuándo sabemos que las medidas son eficaces? Es decir, ¿cuándo una medición objetiva nos permite decir, mira, sí está sirviendo? ¿Desde cuándo lo saben ustedes? La primera emisión de este estudio lo realizamos el 20 de noviembre del 2020. El año pasado iniciamos la primera recapitulación y la primera sistematización de las medidas que estaban en ese momento. En ese momento, si recordamos, teníamos varios elementos importantes que queríamos saber cómo había sido su relación con la disminución de casos, y era, por ejemplo, en ese momento estaban el comercio, ¿verdad? Lo que era cines y tiendas estaban cerradas o por lo menos estaban con reducción de aforo, y también teníamos el cierre de los bares, por ejemplo, con horarios regulados, y también teníamos el cierre de aeropuertos. Para ese noviembre de 2020 nosotros teníamos todas esas condiciones. Son variables que obviamente ya en este momento ya no están, pero que nos permitieron saber en qué momento del tiempo se acabaron esas restricciones, y a partir de ahí pudimos rescatar cuál había sido
por decirlo así, la relación que tenía esa medida con la disminución de casos en las semanas entre marzo y, por ejemplo, la última de octubre, que fue cuando realizamos el primer estudio. Rodolfo, perdón, Warner, Rodolfo, ¿alguna institución de toma de decisión a nivel nacional les ha pedido estos datos para ir analizando justamente la eficacia y la eficiencia de las medidas? Sí, don Randall. Bueno, la génesis de esta investigación surge en el marco del Sistema Nacional de Emergencias. En mi caso, pues yo soy representante de la Universidad de Costa Rica en CONARE, en un espacio de trabajo dentro de las universidades públicas, que es la Subcomisión de Gestión de Riesgos de Desastres. Justamente es un espacio en el cual pues, las universidades tienen pues una capacidad y una dinámica de trabajo alrededor del tema de los desastres. Como la pandemia pues tenía esa aproximación de desastre o de emergencia, pensamos que iba a ser de unos meses, pero ya es esto como una maratón. Realmente pues con el Ministerio de Salud hubo una aproximación desde el Ministerio de Salud, doña Flor Murillo, particularmente con ella habíamos trabajado a partir del terremoto de Cinchona ya hace algunos años, y nos hicieron una solicitud particular, en primera instancia pues apoyar al Ministerio de Salud y posteriormente al Ministerio de la Presidencia en la elaboración de guías para protocolos. En este momento pues conformamos un equipo de trabajo de diferentes expertos y expertas en diferentes ámbitos del conocimiento dentro de la universidad para lograr hacer una guía en la elaboración de protocolos y lineamientos. Ese fue, digamos, nuestro primer, digamos, aporte en el marco de esta investigación. Y posteriormente, pues, se fueron dando diferentes circunstancias más orientadas hacia este tema de la ciencia de los datos, donde en primera instancia la gran inquietud, sobre todo que tenía el Ministerio de Salud y la Caja, era pues la capacidad instalada que tenía el país alrededor de las camas hospitalarias especializadas, lo que llamamos las camas UCI. En ese momento, pues, desarrollamos un trabajo de modelaje y de simulación con compañeros de ingeniería industrial de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, y pues trabajamos dando una información sistemática, en este caso pues al Ministerio de Salud. A partir de ahí pues hemos venido trabajando en diferentes temas, en diferentes modelos, sobre todo de la ciencia de datos, y pues la idea nuestra es poder apoyar a las instancias de primera respuesta ante una situación de estas y al Ministerio de Salud como instancia rectora en la salud, entendiendo pues que esta es una emergencia sanitaria. Estuvimos siempre o hemos estado siempre en la mayor disposición de apoyar a los tomadores de decisión, y pues nuestra formación y nuestro trabajo y nuestros resultados van orientados justamente a una mejor toma de decisiones, tanto de las autoridades sanitarias y de emergencia, pero también de los ciudadanos. Tanto así que como resultado pues, de nuestro trabajo, en la página del observatorio, pues cualquier persona puede accesar a muchos de los modelos y los trabajos que hemos generado y estimaciones, pues porque consideramos que la decisión pues tiene que ir en todo nivel. Las decisiones en el país, por supuesto, hay un Estado, hay un gobierno, pero también tenemos gobiernos locales, también tenemos diferentes instancias, sociedad civil organizada, pero el ciudadano y la ciudadana tienen que también tomar conciencia de que hay una gran parte de esto que implica una decisión personal, y es de ser muy solidario y solidaria, y de ser muy comprometido con los mismos costarricenses, pues para salir todos, ojalá, de la mejor librados de esta situación. Ustedes nos presentaron a la prensa algunos ítems que midieron o algunas medidas restrictivas que midieron para determinar cuántos casos se evitaron. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen vacunación, 4.014 casos, el horario regulado de las playas, 9.962 contagios, los lineamientos sanitarios y uso de protocolos, 19.458 casos, el uso de mascarillas, 7.085,
La restricción de fin de semana, 6.463 casos. La restricción en la noche, que la entre semana, 20.434 casos. Y la virtualidad o la no presencialidad de centros educativos, 9.926. Yo quiero realmente entender, Warner, ¿cómo lograron ustedes determinar la causalidad de esas medidas con la prevención de casos cuando algunas de estas medidas se sobreponen? Voy a intentar explicarme mejor. Si usamos mascarillas siempre, ¿verdad? Y además se mantiene una restricción vehicular nocturna, ajá, ¿cómo ustedes a nivel estadístico pueden decir el contagio se evitó por el uso de mascarilla en lugar de decir se evitó por la restricción o se evitó porque ya no llovía y no tenemos idea de cuánto efecto tiene la lluvia en la propagación del virus? ¿Cómo logran aislar esas relaciones de causalidad para saber cuál es el elemento que permite, evitar el contagio, Warner? Sí, me agrada mucho esa pregunta porque precisamente es uno de los elementos importantes para poder tratar de comunicar esta información. De hecho, lo que nosotros tenemos que tener desde un punto de vista de la interacción que se producen entre estas medidas, recordemos que las medidas que están incluidas evidentemente son las que hemos podido rastrear y que nosotros consideramos bastante representativas. Pero, por ejemplo, hay medidas que vamos a incorporar en el futuro, como las que está mencionando, que es, por ejemplo, precipitación o temperatura o ese tipo de variables que pueden ayudarnos a entender mejor el fenómeno. Pero recuerden que estos porcentajes y estos valores que hemos podido proporcionar están en función de que tengamos que interpretarla, de que si solo tuviéramos esa medida en particular, por ejemplo, si hablamos de la medida de mascarillas, nosotros, si solo tuviéramos la medida de mascarillas y no tuviéramos ninguna otra, según el modelo, esa sería la cantidad de casos que se disminuirían por semana. Pero obviamente sabemos que hay interacción entre las variables y el efecto que se produce en reducción de casos no es debido a únicamente de las medidas, sino que es al efecto combinado de las 7 o más variables que estén involucradas en el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esas medidas en particular, es el peso que le estamos asignando a esa variable o por decirlo así, qué tanto contribuye cada una de esas variables a reducir los casos si solamente esa variable existiera y no existieran las otras. Pero obviamente la reducción se debe a que podemos combinar las distintas variables. Entonces, obviamente, seguir los protocolos combinado con una restricción vehicular nocturna, por ejemplo, o inclusive una restricción vehicular con fines de semana aplicada en momentos particulares de la evolución de la epidemia, nos permite entonces tomar en cuenta que el efecto combinado va a ir produciendo la cantidad de casos. Así que desde ese punto de vista, digamos, lo importante es que entonces cuando tengamos la interpretación de cada uno de estos valores de contribución a la reducción de casos semanales, es si yo tengo solo esa variable y no tengo ninguna otra, eso es lo que contribuiría. Pero obviamente sabemos que la interacción es lo que mejor contribuye a la reducción. Y obviamente la idea de poder sacar estos valores es para que nosotros podamos hacernos una idea de en qué momentos de la evolución de la epidemia podemos ir aplicando o quitando algunas de las medidas. Es decir, puede ser que en algún momento particular del tiempo sea mucho más apropiado utilizar una de las medidas que otras. Y obviamente sabemos lo importante, por ejemplo, una de las medidas que mencionábamos también, que es de las cuales produce una disminución suficientemente grande de la cantidad de casos, es la del uso de los protocolos y lineamientos que mencionaba Rodolfo, que se trabajaron en el marco de la pandemia desde inicios del año pasado. Ya sabemos que si seguimos esos protocolos, la contribución particular de los protocolos contribuiría altamente a la reducción de casos. Pero obviamente sabemos que solo los protocolos necesitan de la ayuda de otras variables, como por ejemplo que se combine con
reducción de movilidad, y obviamente es ahí donde entran en juego algunas variables como el trabajo remoto y como las distintas restricciones vehiculares que podemos tener. En fin, todas las variables están incorporadas de manera que ellas producen una cierta cantidad de reducción de casos. Obviamente, unas tienen un poquito más, otras tienen un poco menos de peso, pero todas en conjunto van a producir esa interacción de reducción. Y con eso quiero decir, por ejemplo, con este modelo nosotros decimos, bueno, si no hay ninguna medida en este momento, en lugar de tener, digamos que la semana pasada 6,000 casos, 6,202 casos, tendríamos en lugar de eso 24,900 casos, más o menos. Entonces, el efecto combinado de esas 7 variables hace que en lugar de reportar casi 25,000 casos, inmediatamente eso se reduzca a 6,000. Obviamente, como también hay un contrapeso. La epidemia quiere avanzar y las medidas quieren detener ese avance. Entonces, en el momento en que se encuentran tratando de poderse contrarrestar, es cuando empiezan a tener mayor o menor efecto unas que otras. Pero en principio, todas tienen un efecto, ya sea un poco más pequeño, un poco más grande, pero en algún momento del tiempo tienen algún efecto. Por ejemplo, nosotros en este estudio no mencionamos, obviamente, el cierre de aeropuertos porque ya en este año no está. Pero el año pasado que sí estaba, esa fue una de las medidas que contribuyó enormemente, por ejemplo, a la disminución de casos. Claro, yo entiendo la mezcla, digamos, de todas las variables a la hora de establecer una caída o una prevención o evitar, digamos, más casos de contagio. Y también entiendo la complejidad estadística de decir, si yo tengo 100 casos por día de una enfermedad, ¿verdad? X, y aplico el uso de la mascarilla, y a partir del uso de la mascarilla empiezo a tener 50 y 50 y 50, puedo asegurar que el uso de esa variable disminuyó a la mitad los contagios, ¿ok? Entonces, yo entiendo que sumadas todas las variables nos generan, digamos, que en lugar de tener 22,000, 23,000 casos, tuvimos 6,000. Lo que pasa es que en el cuadro, Rodolfo, y también quisiera que me explicaras esto, en el cuadro que se llama nivel de reducción de casos positivos de COVID-19 por semana según medidas de contención del COVID en Costa Rica, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, vacunación 4,014 por semana, horario regulado de playa 9,962, es decir, y perdón que lo ilustre tanto, pero quiero explicarme con suficiente, bastante completo. Si yo estoy aquí en la radio, tengo que salir ahorita, ando el gel, y tengo que irme en bus, ando en gel, me pongo mascarillas, no toco a nadie, hay un asiento intermedio en el bus. ¿Cómo logran establecer ese peso de cada una de las medidas para darnos un dato exacto de si esta medida nos evita, no sé, voy a ponerte un ejemplo, la mascarilla, nos evita 7,085 casos semanales? ¿Cómo logran aislarlo así, Rodolfo? Sí, gracias. En realidad, vamos a ver, estamos enfrentándonos a un fenómeno bastante complejo, y esto requiere pues un abordaje, digamos, metodológico y de modelado pues también complejo. Uno trataría, ¿verdad? Y tratamos aquí de explicar, por supuesto, de la mejor manera, y es el objetivo nuestro de estar hoy acá con ustedes, entender justamente cómo hemos llegado a estos resultados. Tal vez, don Randall, aclarar que no son datos exactos. Nosotros trabajamos con estimaciones. El modelado que nosotros hacemos nos permite estimar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es una estimación. Es muy interesante ver justamente en la complejidad del fenómeno en el que estamos, que estas variables también van cambiando. Por ejemplo, en el segundo semestre del año pasado, la contención más significativa la hacía el trabajo remoto en centros educativos. O sea, el hecho de que los kinder, escuelas, colegios, universidades estuvieran trabajando más desde una perspectiva de la virtualidad, evidentemente tenía un impacto directo en evitar el contagio. Y eso nos llevaba a una relación o a una contribución de alrededor del 78-80% en ese momento.
¿Y eso a qué se debe? Bueno, hay que irlo comprendiendo. En realidad, esa medida lo que ha buscado, lo que buscó fundamentalmente es limitar la movilidad y el contacto de los niños en las escuelas, los muchachos en los colegios y por ende ese rompimiento de burbujas que pues nuestras autoridades nos han insistido tanto. Entonces, bueno, hay una relación causa y efecto, ¿verdad? De una u otra manera, el limitar esta movilidad y por ende la exposición de las personas en los centros educativos, evidentemente va a tener un impacto en la relación del contagio. Entonces, esta mezcla de medidas, tal vez el modelo lo que busca es una determinación y una estimación de las variables y tiene que ver con el comportamiento que está teniendo el contagio, ¿verdad? Y la definición de los contagios en cada uno de estos rubros o en cada una de estas medidas, ¿verdad? Tal vez aquí lo importante es que si el país no tuviera medidas, estaríamos en esa proporción bastante mayor, no de 6.000, sino de 20 mil de casos. Y aquí, cada una de las medidas, el modelaje que Warner ha venido trabajando con nosotros, pues lo que nos permite es estimar justamente ese margen de contribución. Es una aritmética similar, digamos, en un plano tal vez empresarial, digamos, a una empresa que tiene varios tipos de productos o familias de productos que vende y coloca en un mercado, pues cada uno de esos productos va a tener un margen de aporte o de contribución a la empresa. En este ámbito, pues las medidas se convierten en contribuyentes justamente en una proporcionalidad que el mismo modelo estima, digamos, relativo, que es estos valores y estos porcentajes y por ende estos casos que estamos estimando. Pero creo que Warner también podría referirse a este tema para terminar de aclarar. Gracias. Sí, de hecho, Warner, antes de que te refieras, vamos a ver, yo entiendo que la importancia y el aporte, digamos, a la discusión pública del estudio es determinar efectivamente que sin medidas tuviéramos más casos, ¿verdad? 4 veces, no sé, haciendo el ajuste de lo que estábamos pensando de la semana pasada de 22.000 a 6.000, casi 4 veces más, digamos, uno podría pensar sin medidas. Lo que quiero entender y es cómo ustedes dicen, bueno, vamos a ver, en el horario regulado de playas, eso nos da 9.962 casos menos a la semana. En porcentaje, que ustedes lo mandaron también, nos da que el horario regulado en las playas es de 37.9% menos la reducción de casos positivos por COVID semanales. ¿Cómo uno atribuye, digamos, ese peso relativo a el horario restringido en las playas y no a que la gente usó mascarilla, ¿verdad? Que entiendo que hay un término en estadística que se llama covarianza, si no me equivoco, que es la relación entre las variables aleatorias, y entiendo que es muy denso, pero lo que quiero es intentar determinar cómo aislaron para darle ese peso relativo a cada una de las variables. Sí, hay varias formas de poder determinar, y precisamente el ejemplo que ponía de las personas que van a un autobús, ya me voy a referir a eso, pero en el caso de la estimación del modelo que hemos utilizado, que es un modelo que se denomina modelo de Poisson, y me gusta utilizarlo, ¿verdad? Porque es parte, digamos, de lo que hacemos. Dentro de ese modelo de Poisson utilizamos técnicas de muestreo que se le denominan cadenas de Markov de Monte Carlo. Y dentro de eso, entonces utilizamos, digamos, algunas otras técnicas que se denominan caminatas aleatorias. Entonces, eso nos permite a nosotros poder determinar una estimación dentro de un intervalo o de un rango. Esa estimación dentro de ese rango nos permite decir que con cierta probabilidad el valor que nosotros estimamos corresponde precisamente al que estamos encontrando. En este caso particular, nosotros, por ejemplo, encontramos un valor de estimación para el uso de las mascarillas. El caso de los usos de las mascarillas es en cuanto el Ministerio de Salud emitió el uso obligatorio de mascarillas.
Recordemos que hubo un momento en que había dudas si se utilizaba o no la mascarilla y de pronto hubo una fecha específica en la que oficialmente se emitió ese criterio. Nosotros hemos tomado como punto de referencia la fecha particular en que se estableció el uso obligatorio de la mascarilla en Costa Rica. Entonces, a partir de ahí hubo un momento en que el efecto mascarilla empezaba a cargar su relación con la disminución de casos. Entonces, ese efecto de esa disminución nosotros lo estimamos con un valor, y el valor que nosotros hemos puesto a disposición de ustedes es el valor promedio, pero ese valor promedio varía en un rango particular en función de cada uno de los efectos. Entonces, con una probabilidad de 0,99, es decir, con un 99%, nosotros decimos que ese valor promedio se encuentra entre dos valores. Por eso nos permite decir que el efecto debido a la mascarilla, a partir del momento en que se estableció, ese fue el valor. Evidentemente, para estimar, por ejemplo, si la mascarilla con el estar, por ejemplo, en una sala donde hay varias personas, tendríamos que realizar un experimento controlado para que podamos encontrar ese efecto literalmente de la interacción. En este caso, al ser algo que va ocurriendo en el momento y no tenemos el control directo de la ocurrencia del suceso, pues evidentemente no podemos hacer esa separación exacta de cuál es esa interacción que hace que le separemos para una parte y para otra. Pero, por ejemplo, yo le podría decir, y podemos pensar en el siguiente caso. Imaginémonos una típica sala de clase, ¿verdad? Un salón de clase o un aula donde hay 15 personas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, hay modelos de redes o modelos de agentes que se combinan con modelos epidemiológicos y nos permiten saber precisamente qué tan fuerte podría ser el efecto del uso de los protocolos. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una sala de 15 personas y en esa sala llegan personas que viven en distintos lugares. Llegan personas que viven en distintos lugares y dependiendo del lugar que venga la persona, así van a traer, por decirlo así, la probabilidad de contagiar a los demás. Entonces, porque precisamente si yo vivo en una zona donde en este momento la transmisión del virus es mucho más alta, cuando yo me incorpore a ese grupo, si no llevo ninguna protección ni nada y todo va libre, pues evidentemente mi probabilidad de transmisión del virus es mucho más alta que alguien que venga de un ambiente más controlado. Entonces nosotros lo que vamos a jugar es con eso. Cada persona cada persona pasa a ser un agente con una probabilidad de contagio. Entonces, si yo me meto en ese grupo, digamos, y vamos a pensar en un escenario con un 10% de riesgo, es decir, el detalle es que entonces en ese grupo yo voy a entrar, pensemos en ese 10%, lo que quiere decir es que es un riesgo bastante bajo. Quiere decir que si yo entro con la mascarilla, con la indumentaria, con el alcohol, ¿verdad? Como decía, si todos estamos protegidos, el efecto, digamos, de esa transmisión alta no va a producir casos en ese grupo. Por ejemplo, nosotros hemos replicado estos escenarios en tres niveles de riesgo. Por ejemplo, el nivel de 10, 50 y 90% de riesgo. En todos los casos, cuando se siguen los protocolos, la probabilidad de que alguien salga contagiado de ese grupo es muy baja y son muy pocas las personas que saldrían contagiadas si se mantienen los protocolos y siempre y cuando haya alguien que haya entrado con el virus a ese grupo. Entonces, por eso nosotros podemos ver las dinámicas internas, digamos, en pequeños grupos con estos modelos de agentes que nos permiten decir, bueno, bajo estas condiciones pueden haber 2 personas que resulten contagiadas si están durante tantas horas en contacto. Contacto directo, estamos hablando, ¿verdad?, de que no tenemos ninguna protección específica y que estamos muy cerca y que estamos compartiendo un espacio donde la reducción la ventilación es reducida
y donde no utilizamos ninguna mascarilla y donde podemos entrar en contacto con las otras personas. Entonces, eso nos permite poder ver esa interacción. Entonces, obviamente, un modelo específico para cada una de las condiciones nos va a ir ayudando a poder determinar esa cantidad de contagios que podrían darse en distintos escenarios. Ok, vamos a cada una de las variables. Una de ellas es la vacunación, Rodolfo. Y en la vacunación, ustedes le atribuyen, digamos, un peso en la disminución de casos semanales del 16,3%. Es decir, que la vacunación provoca que al 4 de marzo haya 16,3% casos menos de COVID. Me llamó la atención porque es un número bajo en relación con otras variables. ¿Esto tiene que ver con lo despacito que vamos vacunando? Sí, definitivamente, pues hay una dinámica propia en la vacunación. Al 4 de marzo, que fue la última interacción antes de esta, del 18 de abril, el dato era de un 9,4% de aporte a la vacunación. En marzo, pues teníamos, digamos que un par de meses con una vacunación pues muy granular, muy, digamos, si se quiere, lenta, digamos, en términos de lo que teníamos hasta ese momento. De marzo, entre marzo y abril, digamos que ese proceso de vacunación se ha ido acelerando, pues en la medida de las posibilidades que el país ha tenido y el acceso a las vacunas pues que se han tenido en todo ese contexto y en toda esa dinámica global. Y eso pues ha venido, lo que nos demuestra es que si hay un incremento, digamos, de marzo, de los datos de marzo a abril, pues ya vemos que hay una mejora. Sin embargo, como lo hemos planteado en algunos otros espacios, a la vacunación hay que darle el tiempo y el espacio para tener ese efecto que queremos, ¿verdad? Y pues también lo hemos visto en algunos otros países, por ejemplo Chile, que ha sido pues uno de los países insignia en Latinoamérica, sobre todo en sus niveles de vacunación y en las últimas semanas tendiendo al confinamiento. Entonces, de una u otra manera, pues la vacunación, aunque en Chile ya ha habido una cobertura importante, más del 50% de la población, todavía los efectos de la contención alrededor de la vacuna, pues hay que darle un mayor tiempo y un mayor espacio. Entonces, el modelo, pues lo que ha buscado es reflejar también que la vacunación va teniendo un efecto positivo, pero tal vez no es la solución perfecta en este momento, y más bien el buen uso de protocolos y el poder respetar las medidas que el país tiene hasta ahora deberían ayudarnos a contener en mayor medida lo que estamos viviendo y ojalá pues no tener que endurecer o poner más medidas, porque ya sabemos el efecto que esto puede tener o tiene en la parte económica y social del país. Warner, ¿y querías agregar algo? Sí, efectivamente, hay algo que me gusta también y que precisamente es importante para nuestra información, digamos, y lo que nosotros queremos hacer llegar al público, ¿verdad? A un público que gracias a usted nos deja entrar a él, ¿verdad? Gracias a su invitación. Y hay un público, digamos, meta, que es el ciudadano y la ciudadana, y hay un público también que es el tomador de decisiones. Entonces nosotros lo que queremos es también que pensemos en que hay una variable que se llama reducción, o que se llama, perdón, cantidad de contagios semanales, que depende, y que ese comportamiento de esa variable va a estar en función o va a estar descrita por otras variables, y que son estas variables independientes que nosotros estamos considerando, como la vacunación, el trabajo remoto, restricción vehicular, tanto nocturna como fin de semana, y las demás variables que nos permiten poder saber cuál es la relación que hay entre esas 7 variables independientes y la relación que hay de esas 7 variables independientes con la cantidad de casos. Para mí es muy importante que nosotros podamos pensar en esas variables como opciones, precisamente como opciones que las podemos poner en un modelo y que nos permite describir de forma retrospectiva
la curva de contagio, pero que además son opciones en las cuales nosotros podemos ir tomando decisiones, ya sea a nivel oficial o a nivel en el hogar, y que podemos utilizarlas para contribuir con la reducción de contagio, ¿verdad? Por eso le digo, si pensamos en protocolos, nosotros ya hemos podido tener experiencias donde hemos aplicado los protocolos y los lineamientos en contextos donde hemos podido comprobar que efectivamente el riesgo de contagio ha sido bajo, independientemente de la reunión de personas de distintos lugares. Por ejemplo, y aprovecho el momento para mencionarlo, digamos, por ejemplo, con mucho éxito, nosotros en la Universidad de Costa Rica el año pasado pudimos aplicar el examen de admisión a más de 60,000 personas. Y precisamente una de las variables que están incorporadas en este análisis es precisamente el uso de los protocolos y lineamientos. Y nosotros pusimos en práctica el uso y los protocolos de lineamiento en controlar esos ambientes de aplicación, por ejemplo, donde se reunían personas de distintos lugares del país en una sede de aplicación y que nos permitió mantener un riesgo bajo de contagio, independientemente de dónde provenían las personas. Eso es muy importante porque es digamos que un reflejo específico de esta variable de uso de medidas de protocolos aplicados a un ambiente que intentamos controlar lo máximo posible para que pudiera funcionar y reunió muchas personas y aún así el uso de los protocolos siguió reflejando ese porcentaje alto de control de casos. Ok, eso significa ese 16,3 que ustedes atribuyen al tema de vacunación, la disminución de los casos a nivel semanal, significa que 6 personas, ¿verdad?, que pudieron contagiarse por COVID-19, hay una que no se contagió por la vacunación. Es el 16,3%. Y eso es indudablemente interesante, pero sigue siendo muy bajo cuando uno lo piensa así. Si aquí somos 6 periodistas en esta sala de redacción, los 6 estamos los 6 expuestos a el virus, hay uno que no se va a infectar seguramente por la vacunación. Ese es un caso que si no existiera la vacuna, hubiéramos sido los 6 juntos. El otro caso es el horario regulado de playas. Warner o Rodolfo, no sé si me pueden contar cómo, vamos a ver, entiendo que la investigación de ustedes es estadística y por lo tanto cuantitativa, pero quiero saber si ustedes registraron además cuáles medidas o por qué estas medidas reflejan una incidencia en la disminución de casos. Es decir, no sé, porque el horario regulado hace que menos gente vaya a la playa o no sé, algo por el estilo. Sí, primero, don Randall, esta es una investigación cualitativa, ¿verdad? Okay. Y desde esa perspectiva nos genera datos e información, digamos, donde aproximamos y estimamos el impacto que están teniendo las medidas. Evidentemente, pues la restricción alrededor del horario en playas nos ayuda justamente a que las personas pues, no se congreguen en horarios nocturnos en las playas y tengan esa posibilidad de romper sus burbujas a partir de la fiesta, la socialización. Y mucho de esto tiene que ver también con la restricción, digamos, nocturna vehicular. Digamos, es muy interesante porque en la discusión que hay tal vez en redes sociales y en algunos ámbitos, es que la persona que tiene vehículo, bueno, ahora tiene que desplazarse en un bus y lo que busca la medida realmente es que ojalá esa persona no tenga que desplazarse. Digamos, ese es el elemento de tratar de disminuir la exposición. Y ese es digamos, esa es la perspectiva. Entonces, en el tema de las playas, lo que se busca también es que en ese horario regulado de playas no haya exposición de las personas pues en ese horario y de una u otra manera limitar esa exposición de las personas en ese horario
pues está teniendo pues este impacto relativo a partir del modelo que hemos venido trabajando. Entonces, volvemos al mismo concepto de una relación causa y efecto, ¿verdad? Warner lo explica desde un concepto de variables dependientes e independientes y en este contexto pues es justamente el aplicar las medidas de una u otra manera nos ayudan a evitar contagios en esta mezcla o en esta relación que tenemos hasta el momento. Yo quiero nada más, antes de dar la palabra a Warner, que alguien nos puso por ahí en Facebook, entonces la efectividad de la vacuna es del 16%. No. Dios guarde, necesito que esto quede claro. El ejemplo que yo di es que aquí en la redacción hay 6 personas, incluyéndome, digamos, son 6 personas, ¿verdad? Y que el efecto de la llegada de la vacuna a Costa Rica hizo que a una de ellas la vacunaran y que por lo tanto, en lugar de haber 6 contagios, hay 5 contagios y una no se vacuna. No dije de guarde que sería de que hay 6 personas vacunadas y hay una solo que no le da. Eso no lo dije, para que no confundamos. Lo que quiero decir es que el efecto de la vacunación evita 1 de cada 6 casos de COVID-19, que fue, digamos, a la conclusión en esa variable en particular a la que llegaron los investigadores. Warner, disculpa que te interrumpiera. Don Randall, disculpe. Warner, en esa misma línea que usted está aclarando, creo que esto es muy importante. El modelo es dinámico y ese es el dato a hoy, bueno, a la semana epidemiológica anterior, que es posiblemente esta misma estimación la podamos hacer unos 2 o 3 meses adelante. Esperemos que el ritmo de vacunación vaya dándose y se vayan vacunando mayor cantidad de personas, pues uno pensaría, y por el modelaje que vamos teniendo y los resultados que vamos obteniendo, que ese porcentaje va a ser más positivo inclusive, ¿verdad? Entonces aquí hay un sentido evolutivo. La vacunación en marzo nos daba un 9.4% de impacto, hoy nos da un 16% de impacto. Esperemos que en unos 2 meses esté arriba del 20%, ojalá, y ojalá lleguemos en un momento al 80%. Pero tal vez tenemos que poder entender estos modelos desde un concepto evolutivo y dinámico. La pandemia y la complejidad en la que estamos es justamente muy dinámica. Hoy estamos en un contexto y con unas variables de determinada manera. Mañana, pues, todo esto podría cambiar. Pero también creo que es importante aclarar que los modelos de estimación como estos los vamos calibrando, digamos, como investigadores, los vamos calibrando conforme los vamos probando, ¿verdad? Hay un concepto, digamos, muy pragmático de la prueba y el error. Don Warner nos plantea al equipo de investigación este modelo, nos parece interesante, le decimos a Don Warner que nos sentemos a discutirlo y analizarlo, y a partir de esa discusión y análisis hemos hecho al menos 3, 4 corridas, y conforme tenemos más información y más datos, pues vamos calibrando y vamos mejorando los resultados de un modelo como estos. Claro, nada más, perdona, Rodolfo, ¿cuánto me dijiste que fue la última, en la pasada, el último porcentaje de disminución de casos por vacunación? 9.4%. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue el 4 de marzo. Hace un mes y medio. El 4 de marzo fue exactamente 9.4%, hoy nos llega al 16.3%, que fue justamente un dato que quisimos, digamos, poner muy relevante en el gráfico que a los medios se les transmitió, justamente para ver que hay una evolución positiva en el marco de la vacunación. Claro. Pero que tal vez no es en este momento, digamos, la medida de contención más efectiva, pero va ganando terreno. Sí, y va ganando terreno rápidamente, por eso te pregunté, digo, porque no es, es esperanzador que en un mes y medio el porcentaje de disminución de casos semanales producto de la vacuna casi se duplique, ¿verdad? Así que fue lo que pasó al pasar de 9.4 a 16.3. Warner, discúlpame. El ejemplo que estábamos hablando de vacunación, siguiendo en esa línea, a mí me parece muy importante en el sentido que cuando hablamos de este tipo de cosas, también estamos hablando en términos de probabilidad. Obviamente a nosotros a veces nos gusta tomar o interpretar cuestiones como que eso es lo que va a pasar y eso es lo que debía haber ocurrido exactamente, ¿verdad? Pero en este momento, con la reconstrucción que hacemos
a partir del modelo de esa curva de contagio, lo que estamos intentando es poder ver cuáles son los efectos probables, y en este caso, el de la vacunación. Lo importante es que sabemos y como hemos visto a nivel mundial, hay una vacunación que no necesariamente va a contrarrestar en sí el avance, o decir, o va a detenerlo de ya, ¿no? Es decir, todos quisiéramos pensar de que se vacuna todo el mundo y que hasta ahí llegó ya el avance del contagio, pero el punto es que aunque sea una pequeña contribución de cada una de las medidas, ya contribuyen. Y es ahí donde el ejemplo que usted dio, don Randall, me agrada en ese sentido, porque, es decir, si hablamos de un 16%, aunque nosotros consideremos que sea un pequeño, pero ya hay evidencia de que tiene un efecto. Entonces es ahí donde entramos en el sentido de tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, si eso va funcionando, entonces ya hay un pequeño cambio entre marzo y abril que va demostrando de que sí es una buena medida la vacunación. Entonces, obviamente, yo, si tengo la oportunidad o tenemos la oportunidad, vamos y nos vacunamos. Ese es por un punto, y desde otro punto de vista, si es alguien que le corresponde tomar decisiones y observa que ya tenemos un efecto que va avanzando en el tiempo y que va, aunque sea pequeño, pero va demostrándose y que hay evidencia de que va funcionando, entonces es el momento donde el tomador de decisión va a decir, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para que eso nos ayude a contener mejor la epidemia? Pues entonces podemos buscar alternativas para generar procesos de vacunación en momentos más rápidos o dependiendo de la situación, podríamos tomar una decisión de ese estilo. Por eso, lo que me gustaría recalcar es que las medidas en sí van contribuyendo en menor o en mayor medida. Si es una medida que tiene una contribución muy alta, pues evidente es una evidencia importante para seguir, ya sea utilizándola en el momento en que esté ocurriendo, o utilizarla en momentos específicos de los meses. Eso es importantísimo. Y luego si el efecto es pequeño, pues entonces busquemos alternativas para que mejore el efecto. Entonces, lo importante de eso es que hay una evidencia específica que nos ayuda a seguir tomando decisiones. Claro, de hecho, estaba haciendo el análisis con la otra variable, que es el horario regulado en las playas, ¿verdad? Que según el modelo evita un 37.9% de casos menos, ¿verdad? Es decir, pensemos que no exista regulación de playas y entonces tenemos 26.284 casos. Nos devolvemos en el tiempo, ponemos regulación de playas esa semana y entonces ya no vamos a tener 26.284, sino que vamos a tener, ya les voy a decir, denme un segundo nada más, no vamos a tener 26.284, sino 7.678, algo hice mal aquí. Vamos a ver. 26.284 por 0.379. No. Vamos a ver. Si yo agarro 26.284, que es el máximo de casos que pudiéramos haber tenido sin esa disminución, y le resto los 9.962 menos, ahora sí, perdón, si en una semana, hoy es domingo, y entonces yo mido, ustedes miden que tuvimos 26.284 casos de COVID-19 porque no tomamos ninguna medida. Y logramos agarrar el carro de vuelta al futuro, nos devolvemos una semana y decimos, restrinja la visita a las playas, regule las visitas a las playas. Esa semana no vamos a terminar con 26.284, sino al haber jugado de Marty McFly, hubiéramos terminado entonces
en 16,000 y pico de casos. Es decir, nos estaríamos ahorrando como país o evitando como país 9,962 casos si hubiéramos regulado esa última semana la visitación a la playa, Warner. Sí, sí, ese ejemplo me encanta también y precisamente lo que sí tenemos que tener en conciencia es que tomar una medida en el momento determinado no implica que al otro día ya tengamos o a que a los días siguientes ya tengamos el efecto, ¿verdad? Que eso es importantísimo también, que por el ciclo de contagio llevamos un rezago en términos del efecto que se va produciendo. Entonces, obviamente, si sabemos que tal medida está produciendo o que no está ayudando a la contención y la tomamos en un momento determinado, no quiere decir que si la tomamos ese día, ya al día siguiente ya tenemos claro. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos que tener conciencia es que tenemos que planificar la medida en un momento para que vaya produciendo el efecto a los días posteriores. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener paciencia en el sentido de que si tomamos una medida en tal momento, sabemos que el efecto se va a ir notando hasta los días siguientes. Y por eso... Perdón, bueno, lo que quería imaginarme es dos escenarios. Uno con regulación de horarios de playa y otro sin regulación. En el escenario sin esa regulación, 26,284 casos. Uno con regulación, 16,000 y pico de casos. Esa es la diferencia. Exactamente. Así, en datos crudos podemos hablar en términos de ese estilo, pero y también le podemos agregar las consecuencias que tenemos es decir, tener 25,000 casos y tener 2,000, eso significa que hay un porcentaje diferente, ¿verdad? O una cantidad de personas diferente que van para los sistemas hospitalarios. De hecho, mi pregunta siguiente era esa, si uno puede, porque aquí estamos hablando de contagios, ¿verdad? Lo que quería saber es si ustedes han logrado determinar, ¿verdad? ¿Cuánta gente de esos 9,962 casos de contagio evitados por esa medida en una semana pudieran haber terminado en el sistema hospitalario o aún peor, muriendo? Sí, bueno, esa es una estimación que se maneja inclusive, digamos, de manera global. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana ya maneja algunos parámetros de alrededor de un 5%, por lo menos un 5% de esas personas de hospitalización van a llegar a un hospital y de esas, ¿verdad? Un 5%, ya del 5% que se hospitaliza, un 5% van a fallecer, digamos. Esa es como, digamos, la aproximación. Anda entre un 5, un 7%, digamos, entre los dos parámetros, pero eso es lo que a nivel global estamos teniendo. Ese es un dato que también la Caja Costarricense de Seguro Social estima, digamos, en el ámbito nacional. El dato preciso, pues, a hoy no lo tengo, pero esa información, pues, la Caja la genera, digamos, cada vez que nos dice el nivel de ocupación que tenemos y cuánto es la cantidad de días que una persona tarda hospitalizada y cuántas de las personas hospitalizadas terminan en una unidad de cuidados intensivos. Y también eso implica un nivel de morbilidad también alrededor de la enfermedad, sí, señor. Ok, Rodolfo, nada más me dijiste, el 5% es el promedio de la gente contagiada que cae en hospital. Correcto. Y el 5% de ese 5% es la que fallece. Correcto. Pasa por una unidad de cuidados intensivos y digamos que no sé, Juan, si vos tenés el dato específico de cuántas personas de cuidados intensivos fallecen o no, pero entiendo que el valor no es halagador. Las personas que pasan por cuidados intensivos tienen una alta posibilidad de fallecer, ¿verdad? Y eso es lo que nos han dicho pues nuestras autoridades, aunque pues el personal de salud hacen todo lo posible por sacar a las personas de esa condición. Pues habría que valorar y podríamos buscar ese dato y te podemos dar el... Claro, porque aquí lo intenté sacar y me guían por favor si cometí algún error, así que ustedes se rasguen las vestiduras. Pero digamos, de 9,962 casos evitados en una semana por el horario de las playas, ¿verdad? 9,962, si yo le saco el 5% a eso son 498. Entonces, en promedio,
cuando se evitaron 9.962 contagios, se evitaron 498 personas hospitalizadas. Y si le saco el 5% a esas 498, entonces me da 24. Que entonces lo único que no tengo claro son 24 personas de esas 498 que hubieran terminado en la unidad de cuidados intensivos con un porcentaje, eso sí lo sé, más de la mitad de probabilidad de fallecer. Entonces, digamos, si uno tira la cola un poco más, ahí está, 9.962 casos de contagios evitados, 498 hospitalizaciones y 24 pacientes en cuidados intensivos. Sí, tal vez, don Randa, la relación, bueno, uno podría hacer una aproximación así lineal, digamos, en esas matemáticas que podría uno hacer, digamos, aquí de una u otra manera. Pero es muy interesante analizar lo que está pasando en las últimas semanas. Si uno ve los números de hospitalización, bueno, se da cuenta que las personas que entran a un hospital cada vez más se están poniendo más graves. O sea, hay un porcentaje importante de personas que entran al hospital que cada vez más ocupan la UCI. Entonces, llegó un momento, teníamos que ver los datos específicos de esta semana, pero creo que no debería andar muy distinto, donde la cantidad de personas hospitalizadas, había más personas en UCI que en salón, ¿verdad? Y entonces esto nos pone también en un tema de complejidad, ¿verdad? De un abordaje, digamos, desde la complejidad. Y si bien ni Wanner ni yo somos especialistas en el ámbito de la salud, bueno, yo imparto lecciones en gerencia de la salud y tengo relación con colegas, profesores y profesoras, y Wanner pues también su especialidad orienta un poco en ese sentido. Sin embargo, no somos médicos ni enfermeros, pero hemos tenido en el marco de nuestro trabajo pues espacios de discusión y análisis con profesionales de la salud y pues nos han dicho claramente que la dinámica del COVID en el cuerpo humano es tiene mucha variabilidad. Lo que a don Randall le podría dar porque le da COVID es muy diferente a lo que Rodolfo, a lo que Wanner. Ellos le llaman un gran simulador. El COVID es un gran simulador en el cuerpo humano y lleva a las personas desde colapsar, digamos, órganos vitales hasta otro tipo de padecimientos, ¿verdad? Que es lo que, digamos, compromete la vida. Digamos, un dato que creo que puede ser importante. En la población adulta mayor, ya sabemos que la población adulta mayor es de las poblaciones más vulnerables, por eso pues todo el proceso de vacunación ha iniciado desde las personas, digamos, más longevas, y en esa perspectiva, pues vamos al supermercado o vamos a la tienda o al restaurante y parte del protocolo que se han definido en los establecimientos es medir la temperatura para ver si uno tiene lo que llamamos calentura o una temperatura alta. Resulta que en población adulta mayor, el COVID, en vez de dar temperatura alta, da temperatura baja, hipotermia. Entonces, digamos, estas variabilidades, pues también, aunque nosotros hacemos estimación y modelaje, pues hay elementos que todavía no han sido explicados y por eso, pues, la investigación científica alrededor de todo este fenómeno pues está en su apogeo y posiblemente tardaremos algunos años en dilucidar y en entender bien el impacto de este tema de la pandemia. Claro, de hecho, perdón, sí. Si me voy a la restricción vehicular nocturna, ¿verdad? El impacto en una semana. Ok, desaparezcamos un momento en nuestra mente, escenario 1, sin restricción vehicular nocturna. Todo el mundo hace lo que quiera en el carro. Ok, cerramos esa semana, 25.542 casos. 25.542. Ahora bien, devolvamos en el tiempo, escenario 2, pongamos restricción vehicular. Esa misma semana que nos había cerrado en 25.542, ahora nos cerrará en 5.108. Es una disminución del 82.8%, según el peso relativo Wanner que ustedes le han dado en el estudio. Sí, esa es otra medida también que hemos podido encontrar precisamente y de fondo, ¿verdad? Tal como han hecho algunos otros estudios con respecto a movilidad. Es claro que conforme podamos utilizar
el transporte, es posible que nos movamos un poco más y también eso es posible entonces que podamos transmitir el virus con más facilidad. Desde ese punto de vista, esta restricción es una restricción que hemos utilizado desde el año pasado. Si nos ponemos a pensar, es una restricción que ha estado por mucho, mucho tiempo. Ujú. Y ese mucho tiempo nos han permitido incorporar esa variable en un momento determinado. Y vean que entonces durante mucho tiempo al utilizar esa variable, entonces va produciendo un mayor efecto. Porque también, digamos, si pensamos en cuestiones de comportamiento, nosotros poco a poco nos vamos acostumbrando a realizar acciones en función de las medidas que vamos teniendo. Ahora, si un fin de semana usted tiene una restricción, un domingo, un sábado, pues entonces ese domingo ya limita las actividades o cambia de actividades. Eso nos permite a nosotros precisamente observar que durante mucho tiempo, al tener establecida una medida como la restricción vehicular nocturna, entonces evidentemente el efecto va a ser mucho mayor. Y vean que en el caso de la restricción vehicular de fines de semana, hemos ido alternando en términos del uso, ¿verdad? En un momento estaba, en otro momento no estaba. Entonces, obviamente, al quitarla, entonces pasa lo que usted decía precisamente, al quitarla, entonces los casos pueden aumentar con un peso o con una contribución de no estar esa medida. Claro, pero entonces la medición del peso es sostenido desde el 6 de marzo del año pasado hasta hoy. Todas las medidas empiezan en un momento determinado. Si la medida no se acaba, nosotros no podremos quitarla. Por ejemplo, la medida del trabajo remoto de centros escolares inició en marzo de 2020, como el 17 de marzo, y finalizó, ¿verdad?, hasta el periodo de vacaciones. Claro, Werner, lo que quiero entender es el concepto de que es un modelo dinámico que nos explicaba Rodolfo, en el sentido de que, por ejemplo, la restricción de noche, esta se ha mantenido siempre, ¿verdad? Okay. Ha sido eternamente mantenida desde el 6 de marzo. Ok. Ustedes vienen hoy y nos dicen, vean, en toda la pandemia, es decir, desde el 6 de marzo hasta hoy, esta medida que se ha mantenido vigente ha generado una disminución, ha evitado, ha generado 82.8% menos contagios durante toda la pandemia. Mientras tanto, que la restricción de fin de semana que ha estado, después se quita, después vuelve, después se quita, después vuelve, entonces durante toda la pandemia nos ha generado una reducción de apenas vamos a ver, porque no sé qué es el gráfico, de apenas el 26,2%. Ok, pero entonces agarrando la pandemia completa, en el sentido de que si no la hubieran quitado nunca, seguramente ese índice me sube. Sí, señor, desde que existe la restricción, nosotros le damos trazabilidad a la restricción o a la medida administrativa, ¿verdad? Entonces, desde el momento, recordemos que no todas las medidas han venido, digamos, igual o se han venido dando desde el 6 de marzo. Desde el 6 de marzo tenemos el primer contagio en Costa Rica y a partir de ese momento hay durante el año pasado se dieron diferentes momentos donde se instauraron algunas de estas medidas. Nosotros, Rodolfo, perdón, pero eso significa, a pura lógica, que las medidas que se han mantenido tienen un peso relativo más fuerte en cuanto a los casos que evita. Por supuesto, porque es la suma agregada, digamos, del esfuerzo de las medidas en relación a todo el resto de medidas. Gracias, esa era la palabra que estaba buscando, el agregado. Justamente, porque entonces yo le iba a preguntar a Werner, ¿cómo es que la restricción nocturna, ¿verdad?, me genera un 82.8% de evitar casos, mientras que la de fin de semana me genera un 26,2. Bueno, creo que la respuesta ya la puedo intuir, porque la de fin de semana no se ha mantenido. Y lo digo así porque estamos enfrentando una tercera ola, ¿verdad?, que viene mucho más fuerte. Ya hoy nos dijeron que hay 4 días seguidos con más de 1,000 casos, es decir, viene muy fuerte,
donde uno esperaría entonces que las variables que han dado mejores resultados sean las que se utilicen en política pública para generar una disminución de casos, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar que van a ajustar la restricción, es decir, no sé, tal vez que regrese al país completa la restricción una vez por semana, en conjunto con las de fin de semana, que solo dejarlas de fin de semana, Juan. Sí, ese es el punto y también me complace mucho en que digamos, podamos ir llegando en este término de la conversación a elementos de este estilo, ¿verdad? Que es precisamente darnos cuenta, como decíamos antes, es que en momentos determinados es cuando tenemos que tomar decisiones con respecto a una u otra de las medidas. Y justo así como lo estamos mencionando, en ese sentido, podríamos decir que si queremos intentar contener el contagio en cierta forma, tenemos una evidencia de que si utilizamos tal restricción o tal contención, esa medida nos va a ayudar a reducir los casos. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos compartir con la evidencia de que precisamente si nosotros volvemos a implementar en un determinado tiempo, por decirlo así, la restricción por placa, entonces eso ayudaría a la contención, mitigando, ¿verdad? En ese término, mitigando, porque no necesariamente es que de golpe va a acabar el contagio, ¿verdad? Pero sí lo mitiga cuando entre en interacción con otras variables. Es evidente, por ejemplo, que si hay más restricción de vehículos, es posible que ya no nos vayamos a trasladar a las playas. Entonces posiblemente va a entrar en interacción con el horario regulado de las playas y Claro. digamos, ese tipo de cosas son las que nosotros podemos ir viendo e ir intuyendo, digamos, en términos de funcionamiento de lo que significa tomar decisiones en torno a estas medidas. Permítanme ir a una pausa comercial, regresa con 3 minutos de programa nada más. Y la pregunta final que le quiero hacer a los dos es si también se midió el impacto de medidas, porque revisando estas todas están vigentes. Es decir, lo que quiero saber es si revisaron el impacto de medidas que no están vigentes hoy y que sí tuvieron un impacto relativo fuerte en la mitigación de casos, digamos, en los últimos meses. Mi objetivo con esa pregunta es saber si las autoridades de salud pudieran tener un menú más amplio hoy para decir, mira, si seguimos avanzando en casos, hay una medida que hace algunos meses nos generó, digamos, una disminución bastante grande y poder nosotros pensar cuál sería el menú entonces de esas autoridades de salud. Y lo otro que les quería contar es que yo siempre le pido al invitado o invitados del programa que escojan la canción para cerrar. Hoy la tienen que negociar ustedes dos, así es que aprovechen la pausa comercial para negociarla. Son las 2:45, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Matices. Analizamos los tonos de la... La radio de Costa Rica, 2:52, nos quedan 4 minutos, me acompañan Rodolfo Romero y Warner Rojas, investigadores de la UCR. Estábamos hablando sobre las medidas y el impacto de estas medidas que logran ellos medir de manera agregada desde que inició la pandemia, pero les hice una pregunta antes de ir a la pausa, que era que si había otras medidas que no estuvieran vigentes, a las que ustedes le han asignado un peso relativo fuerte, ¿verdad? Y que hoy han desaparecido de ese menú, digamos, que manejan las autoridades, para entender nosotros si en un momento crítico pudiéramos restablecerlo bajo criterios, por supuesto, de las autoridades de salud. Warner, ¿hay alguna de esas medidas? Sí, hay algunas medidas que habíamos considerado anteriormente y que ya no están vigentes, pero que hay que tomarlas con mucha cautela y con mucha cuidado. Y es precisamente, por ejemplo, el horario regulado en bares. En noviembre, cuando habíamos realizado el estudio y estuvo vigente esa medida, esa medida tenía cerca de un 52% de efecto en la reducción de casos. Hoy día, al ya no existir, eso ha bajado a cerca de un 7%.
Esa es una de las medidas que digamos, con el paso del tiempo ha perdido efecto de contención. Aún así, con la regulación actual, todavía tiene, aunque sea pequeño, ¿verdad? Como estábamos diciendo, aunque sea un efecto pequeño, igual tiene un efecto que habría que ayudarnos para tomar decisiones. Y luego, por supuesto, también los cierres estrictos que hubo de Semana Santa del año pasado, de 2020, con respecto a restricción vehicular. Esa es una medida que tuvo un impacto muy fuerte. Si fuera el caso, tendríamos que volver a algo así. O, por ejemplo, el horario regulado de las tiendas y los aforos y los cines. Eso fue una medida también muy fuerte que ya no están y que tuvieron un impacto muy grande en el 2020. Claro, es que eso nos permite, Rodolfo, también a futuro saber cuánto vale la pena no, digamos, de decir, bueno, se nos está muriendo un montón de gente. Esta medida que nos va a afectar la economía, ¿vale la pena para evitar más contagios de una manera fuerte? Y creo que esas medidas en el menú, digamos, de las autoridades de salud son importantes, Rodolfo. No, definitivamente, don Randall. Y aquí pues el mensaje que yo creo más importante es primero comprender, digamos, nuestro trabajo como universidad, en este caso, pues como Universidad de Costa Rica, es aportarle y ser parte de la solución al país en este contexto. Y pues este es nuestro trabajo. Nosotros hacemos ciencia de datos, tenemos un equipo importante de personas muy involucradas y con muchas ganas de aportar al país y a la toma de decisiones en este contexto, pero tenemos que ponerlo en una perspectiva. No solo podemos pensar en medidas, sino crean ustedes que nosotros solo pensamos en medidas y si la medida es efectiva o no, pues es justamente un equilibrio y un balance entre las medidas y una dimensión económica que el país requiere. De una u otra manera el país necesita seguir avanzando. En algún momento he utilizado la frase de seguir saliendo adelante, pero el poder seguir saliendo adelante requiere, pues, como decía al inicio, un compromiso de todos y todas. Uno piensa, y a partir de lo que hemos venido viendo y estudiando, que con las medidas que hoy tenemos podría ser suficiente, pero ahí es donde las personas nos relajamos, ya nos damos la mascarilla, de repente vamos a un paseo que antes lo hacíamos con nuestra burbuja, pero ahora agregamos a un amigo, a una amiga, y vamos de una u otra manera, digamos, diluyendo ese concepto de responsabilidad que tenemos ante una situación como estas. Y pues mucho de eso pues está viéndose hoy en este incremento importante de los contagios. Hay una hipótesis y hay una relación, pues que también estamos, como decía Warner hace unos minutos, digamos, trabajando, y es el efecto, por ejemplo, del clima, las lluvias, el invierno, el verano, cómo esto afecta o no al contagio. Evidentemente, esa es una variable que se debe considerar y ya hay una serie de estudios a nivel internacional que dan pues algunas aproximaciones y que nosotros en el contexto costarricense pues también queremos investigar. Pero insistir en que esto es un equilibrio. En la medida en que las medidas que hoy tengamos las apliquemos muy efectivamente, con mucha responsabilidad cada uno y cada una, pues evidentemente vamos a evitar los contagios. Está muy claro que gran parte de la población necesita salir a buscar sus medios de vida, su trabajo todos los días. A esas personas pues hay que protegerlas, deben protegerse, ¿verdad? Indudablemente. Y las personas pues que pueden trabajar mucho desde su casa, producir mucho desde su casa, pues este país lo requiere. Entonces el algoritmo es muy sencillo. Todos y todas debemos poder producir, poderle darle a este país todo lo que el país requiere, pero requiere mucho compromiso y mucha responsabilidad de todos y todas por cuidarnos individualmente, de manera colectiva. Cuidarnos nosotros significa cuidar al semejante. Usar la mascarilla significa que yo me cuido, pero también cuido a la persona que tengo enfrente, y en ese sentido pues lavarnos las manos es importante. Estaba viendo pues algunas noticias de que por ejemplo las enfermedades, por ejemplo la diarrea, se ha venido incrementando en los últimos días.
eso implica, eso es un buen indicador de que las personas no nos estamos lavando las manos como lo estábamos haciendo hace algunos meses. Entonces uno dice, bueno, si ya tengo las manos gastadas, bueno, es mejor que se nos gasten las manos de lavarnos que no entrar en una fase crítica donde por algún motivo y por dicha, y creo que tiene que ver con gestión, tiene que ver con muchas variables, el país no ha llegado a colapsar su sistema sanitario, pero en los últimos días recurrentemente nos han estado informando que estamos cerca de ese colapso. Entonces yo creo que es tener conciencia, yo creo que es seguir en un mensaje, yo creo que la pandemia, dentro de la pandemia es la desinformación, y yo creo que las personas tenemos que poder informarnos, la evidencia científica nos ayuda a tomar mejores decisiones, y ojalá cada uno y cada una de las personas que nos escucha, pues tome toda esta información para tomar las mejores decisiones y poder salir adelante entre todos y todas, don Randall. Rodolfo, muchas gracias por habernos acompañado. Wagner, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y negociaron la canción. Ah, sí, eso es importantísimo. Hay una que trae buenos recuerdos de Fleetwood Mac de los años 80. Ajá. Everywhere. Se llama Everywhere. En todos los lados, digamos, en cada lado. Sí, más o menos así. Ese es unos buenos recuerdos de la vida, entonces escuchémosla. Bueno, Fleetwood Mac, don Glenn Montero, que está en el control master de Monumental Everywhere. Porfa, nada más Fleetwood Mac, para cuando la tenga lista, ahí la suelte, yo la escucho de fondo. Yo quiero contarles que ya viene esta tarde el programa de Monumental. A las 4:30 vendrá Pelando el Ojo. A las 6:30 será el resumen, la edición completa de Noticia Monumental. Y a las 7:30 jugará el Cartaginés ante el Sporting. 3-1, Fleetwood Mac despide de Matices. Hasta luego y feliz tarde.